Buenas tardes, Día Político por TSI. Diputada Merari, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Muy buenas tardes, gracias Ramón. Y bien, gracias a Dios, por la voluntad de Dios estamos con vida, estamos con salud, con trabajo y sobre todo con las esperanzas puestas en el pueblo hondureño y obviamente pues en las funciones que debemos de hacer como funcionarios públicos. Gracias. ¿Cómo está don Germán Lobo? Muy buenas tardes, Ramón. Un placer para mí acompañarle en este foro a compartir con la abogada Merari Díaz, y de entrada le decía, con usted nos toca pelear. Y mire, no, aquí venimos a contribuir, claro, y a fortalecer la democracia de Honduras, generando nuestra opinión desde el punto de vista profesional. Hay varios temas políticos que quiero platicar con mis invitados y quiero comenzar con uno, elecciones primarias. ¿Ustedes creen que ya se deben de eliminar las elecciones primarias en el sentido que sea el mismo gobierno, fondos públicos que financien las elecciones internas de los partidos políticos? Y comienzo con ustedes. Bueno, para mí también es un placer compartir foro con don Germán. No, nosotros no peleamos, solo construimos y las ideas son válidas siempre que las digamos en el marco del respeto. Este tema de las primarias es un tema que muchos han abordado y hay posiciones encontradas que unos dicen los partidos políticos deben de pagar sus primarias y otro lado dice que los partidos, que el mismo Estado financie a los partidos políticos. Hoy en día, desde mi punto de vista, yo creo que vamos a seguir en ese tema de seguir financiando a los partidos políticos porque son institutos de derecho público e instituciones que están ligadas a la vida pública en el país, que debemos en el marco de ordenarlas, de hacerlas quizás con menos presupuesto, yo creo que sí se podría ir por ahí. No podemos seguir también sosteniendo elecciones primarias que pareciera que fueran más bien ya las generales, sino que buscar la manera de cómo sean en el marco pues de la democracia, donde las personas, a pesar de que la gente pueda decir, pero es que ahí votan los militantes de los partidos, sí, pero son hondureños, son ciudadanos, que al final ayudan en esta primera etapa de la democracia a poder fortalecerla, y eso solo se hace mediante la figura pues de institutos políticos y posteriormente pues para las generales que es independiente, pero la base de esa democracia, la base de esa representatividad que al final elige al hondureño indistintamente del partido político, siguen siendo de la vida pública. Entonces yo sí consideraría que no dejar de financiarlas, pero sí regular muchas acciones que pueden ayudar en el marco de la parte económica también a buscar una manera de cómo reducirlas, de cómo avanzar, pero que también siempre sean en el marco también del Consejo Nacional Electoral que las podamos llevar a cabo. ¿Y usted qué opina, don Germán? Y fíjese cómo empieza la pregunta, ¿va? Primaria, eso indica que tenemos dos vueltas. ¿A quién podría llegar a ser el candidato del Partido Liberal de Honduras? Generó una crisis. Y esa crisis no quedó al interior solo del Partido Liberal de Honduras, sino que también estaba ocasionando un atentado a romper el orden constitucional en el Congreso Nacional de la República. Las primarias tienen ese su origen y tienen un propósito de generarle estabilidad política al país, que sí hay que buscar otro mecanismo de regularlas, pero no podemos apartarlas de la vida democrática del país, porque todos los políticos pedimos que seamos democráticos. ¿Qué sucedería si los partidos políticos no tuvieran primarias? Le daríamos la potestad a aquel que maneja los sellos y que nos puede manejar los convencionales de podernos los candidatos que a él le convienen, como ejercicio se hace actualmente en un determinado partido. Claro. De democratizar más en la forma como le van a presentar la oferta política a la sociedad hondureña. ¿Cuánto gastaron las primarias del 2025? Casi 2.000 casi 2.000 millones de lempiras. Sí, pero aquí debemos de hacer... O sea, pero aquí es costoso. Ramón, aquí hay que hacer es costoso. Sí, Ramón. ¿Cómo es posible que sigamos gastando pisto en elecciones primarias los hondureños? Cuando hay otras necesidades prioritarias en el país en materia educativa, de salud, de seguridad.
Pero sí. Estar invirtiendo 2.000 millones de lempiras en elecciones primarias, cuando los partidos políticos ustedes se pueden poner de acuerdo en una convención y escoger sus candidatos. Ese es el problema, de ponernos de acuerdo en una convención. Ese es el problema. Pero hay que invertir, hay que sacar pisto del erario público para seguir gastando y financiando unas elecciones primarias en Honduras que todo el mundo cuestiona. Fíjese que yo no comparto con usted. Ajá. Porque si la estabilidad política del país no va a tener ningún precio económico. Y miremos nosotros la historia de Honduras en muchos eventos que han tenido crisis política. Entonces usted tiene que empezar por tener la estabilidad política, empezando por sus partidos. Y solo voy a poner un ejemplo. Usted dice costaron 2.000 millones las elecciones del 2025. Primarias. Primarias. Que las primarias, como decía Germán, se componen de dos fases. Las internas que le llamamos a los partidos políticos, que es la escogencia de nuestras autoridades. Le hago una pregunta, antes de que siga. Antes de que siga. Ajá. Cuando ustedes hacen la convención de su partido, ¿quién la paga? Nosotros la pagamos. Bueno, entonces, ¿por qué no pero pueden, eso es diferente. Entonces, ¿por qué no pueden pero pagar eso es elecciones diferente primarias? porque son elecciones de segundo grado y no de primer grado. Entonces, cuando usted va en esas elecciones de primer grado, donde le permite al ciudadano poder elegir directamente a quién usted escoge, eso es diferente. Eso hacemos las autoridades internas de nuestro partido. Que usted puede elegir el comité departamental, el comité local, el comité en la autoridad del partido convencional, directamente que usted lo puede elegir. No por un lado de segundo grado, que usted se va a ir a una convención y de ahí va a salir saber qué. Entonces, nosotros por eso somos organizados. Por eso es el éxito de los partidos también, para que tengan esa oferta ciudadana posterior de que en las generales usted dentro del universo puede elegir. Entonces, ¿qué pasa con las elecciones primarias y en el tema económico? Usted tiene que financiar 2.000 millones, no solo se ven en un partido, ojo, se van en todos los partidos que participan. Eso cuesta, las primarias. Y eso es un tema que cuesta, ¿sabe por qué? Porque usted tiene que hacer cada candidato para poderse vender dentro de esa oferta electoral de su partido, campañas también. Tiene que tener todo el proceso de transparencia, de certidumbre, de que usted, el voto, de lo que está marcando, ese voto se va a ir a depositar a una urna y después se haga todo el proceso como una general. Eso es parte de, o es un impacto económico, sí, pero que también se puede ir en el tiempo, usted lo tiene que ir programando para que no se sienta de un solo. Disculpe, diputada Merari, pero es que a los partidos políticos lo que les interesa es el costo del voto. El costo político que lo tienen después en las generales, ¿verdad? En primaria no pagan. En primaria no pagan, ¿verdad? Ahí no, creo que... no. En primaria no pagan. ¿Ah? En primaria no se paga. Pero sí en las generales. En generales se le da un porcentaje. El financiamiento que se le da a los partidos políticos bajo ese concepto de deuda política no es para funcionamiento de los partidos. Bueno, en su partido hay dudas, hombre, que no se ha manejado bien esos recursos. No. Una cosa, Ramón, una cosa es lo que viene del Estado a través de la deuda política, que el concepto que tiene la ley electoral es para financiar la campaña del partido en el proceso electoral general. ¿Y usted cree que con... mire, por lo menos al Partido Liberal, ¿cuánto piensa que le dieron en el proceso electoral del 2025? Le tocaban como 22 millones de lempiras. Pero como no liquidó un presidente, al final le vinieron entregando 8 millones de lempiras. Sí, es cierto. Ahora le hago una pregunta. ¿Y para qué se meten a cosas de adulto y van a ser siendo niños? Bueno, si usted, oígame, si usted aspira a un cargo de elección popular, si usted quiere ser diputado o usted quiere ser diputada, no, pero es que inviertan de su dinero. No, que todo el mundo lo hace. Pero es que el Estado tiene que estarle financiando. Pero es que usted tiene que diferenciar. Nosotros lo hacemos, Ramón. No, pero es que usted me está diciendo, es que el abogado me está diciendo a mí acá que es oneroso, que es costoso. Bueno, quien se mete a política debe entender que tiene que invertir. También uno de los argumentos para que el Estado de Honduras le ayude a los partidos políticos y especialmente las primarias es para efectos de poder generar un control sobre los recursos que se manejan en campaña para evitar, porque usted ya lo dijo, es caro, para evitar el financiamiento del crimen organizado o el mal uso de los recursos del Estado. Ahora yo les hago otra pregunta. Elecciones primarias, elecciones generales, y ahora quieren, amigo y amiga,
aprobar segunda vuelta. Estaríamos hablando de 3 procesos en un país. Tendríamos que eliminar uno. En un país que es altamente vulnerable en la parte económica, en un país que lo que se recauda vía impuestos es tan mísero que hay que recurrir a ubicar bonos soberanos en el mercado internacional, a enjaranar más el país. Si el gobierno de aquí, de la diputada Merari Díaz, lleva ya 18.000 millones de lempiras, dice el FOSDE, ya comprometidos en deuda. Sí, que encontramos En deuda. y que hay que pagarla. Es más, solo de entrada Entonces, pagamos como 3.000 Pero ustedes sacaron el billete, ojo que encontraron No, ya... es deuda que quedó del gobierno pasado. Pero dice el FOSDE que ustedes la adquirieron, hace poco la adquirieron. No, pero es que al final, mire, ve, Ajá. el tema de lo que usted pueda contratar o suscribir en convenio es producto de lo que usted de la deuda que quedó. No, sí, pero si ustedes como gobierno dicen que no, pues. Pero lo firmaron. No, pero es que está aprobado por el Congreso Nacional, donde lo aprobamos todos. Bueno, mire, me tengo que ir a la pausa. Es que mire, las cosas hay que hablarlas claro. O sea, el gobierno de Xiomara dejó comprometido programas económicos de financiamiento, pero el gobierno de Narria Fura los firmó. Mire, ¿cómo no vamos a 18.000 firmar? millones de lempiras, dice el FOSDE. No, tampoco esas cifras son. ¿Cómo no vamos a nosotros a contratar crédito si tenemos que pagar la deuda que quedó y que vendió disque que había pagado el gobierno de Libertad y Refundación y fue mentira? Entonces nos toca a nosotros construir. Me permite ir a la primera pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, seguimos aquí en Día Político. Es que estábamos gozando acá. Póngame, por favor, correcto. Porque antes andaba un look diferente. Después de las elecciones andaba un look totalmente diferente. Sin barba, con el pelo más corto. Ahora sí, allá no parecía lobo. Ahora sí. Ahora. No, pero mira lobo. bien, mírelo, con nuevo look. Bien. Yo les preguntaba sobre este tema de segunda vuelta, porque si hay primarias y generales, que es un gasto oneroso para el Estado, claro, hay que mantener esta democracia, amigo y amiga, y eso tiene un costo, pero en las primarias yo sigo sosteniendo que los partidos políticos deben de financiarlas y quitarle ese costo económico al Estado. Pero ¿se imagina usted con tercera vuelta? 3 procesos financiados por el gobierno. Mire, para hablar de segunda vuelta, Ramón, yo soy muy cuidadoso. Sí. Porque temas de país no se pueden hablar solo por sentimiento o por emotividad. Son análisis más profundos que hay que hacer. Y debido a eso, el trabajo que nosotros hicimos con los amigos funcionarios electorales, no nos atrevimos, tuvimos discusión en la mesa y no nos atrevimos a señalarlo como positivo, como negativo, sino que más bien le hicimos una recomendación al Congreso Nacional que estudiara ventajas y desventajas. Porque hemos visto algunos, por lo menos yo he venido estudiando algunos escenarios y les planteaba yo que en Perú, cuando participó por primera vez la actual presidenta, yo vi ese proceso y desde entonces estudio esta situación. Y hablar de segunda vuelta es hablar de tocar todo el ciclo electoral hondureño. Porque como usted lo decía, no vamos a poder sostener 3 elecciones. El tiempo no nos da tampoco. ¿Quiere segunda vuelta? O sube el periodo presidencial o elimina cualquier proceso de los que tenemos actualmente. Hay un estudio profundo que hay que hacer y hay que plantear reformas muy profundas a la Constitución de la República para que podamos hablar de segunda vuelta, que es un anhelo de los hondureños. Está bien, pero mi anhelo en este momento es más generarle credibilidad y certidumbre al órgano electoral. Porque así como con el deterioro que viene el órgano electoral después de las elecciones del 2025, que todavía seguimos administrando esa crisis, cualquier vuelta que usted haga, mientras no le cree certidumbre a ese órgano, va a existir la duda en la población hondureña. Es que el abogado me está metiendo a otro tema. Porque lo que están haciendo en el Consejo Nacional Electoral, Merari, con todo respeto, son cosas cosméticas. Aumentar el número, quieren de 3 a 5 cosas. Esa no es la solución. Exista una representación, dicen, de sociedad civil, manipulada o manejada por quién. Mire, no se pueden poner de acuerdo ustedes ahí en el Congreso Nacional para escoger a las personas que tienen que ir ya en propiedad
en los cargos de aquellos que les aplicaron juicio político. Pero aquí hay que... tantas cosas, Merari, que yo creo que la gente está pendiente del Congreso. Pero hay que decir las cosas como son. Por favor, sí. Primero, cuando Germán mencionó Perú en la primera, Sí. yo en esta última tuve la oportunidad de poder ir de observadora a las elecciones de Perú en la segunda vuelta. Y la segunda vuelta en Perú fue tan accidentada como lo pudimos tener nosotros en las generales del 2025 aquí. Tardó casi más de un mes o un mes por ahí a que se declarara a Keiko presidenta. No se hizo en el mismo día. Y hubo accidente tras accidente en ese proceso electoral. ¿Qué le implica y qué le quiero decir al pueblo hondureño con esto? Que un tema y una segunda vuelta no le garantiza a usted que no vaya a haber un problema. Que una segunda vuelta no le vaya a decir que está encerrada. ¿Por qué? Porque venden y decir, no, es que la segunda vuelta nos puede ayudar a tener brechas entre uno u otro candidato distantes. No, puede ser más convulsa. Y esa no es una salida. Hay que analizar. Primero hay que tener 86 votos también en el Congreso Nacional para poder aprobarla. Uno públicamente dice sí queremos segunda vuelta, pero ya cuando analizan también a lo interno ya se rajan, como dicen, y ya no quieren segunda vuelta. Entonces, hoy sí se necesitan las reformas y no cosméticas, pero también reales en lo que decía usted, Ramón. Usted dice, sí, no se pueden poner de acuerdo 3 y ahora quieren 5. Sí, pero es que, ojo, hay que ver la situación, como le hemos venido diciendo nosotros, en postura de Partido Nacional y de bancada. Si eran 3, que se quedaran los 3 propietarios, los 2 suplentes actualmente como está integrado, que se buscara a alguien de sociedad civil, un tercero, y que los 2 fueran del Partido Nacional Liberal. Pero el Partido Liberal, que ha sido una de sus posturas de decir, analicemos mejor, sí, el tema de Libertad y Refundación se sostiene, Libertad y Refundación dice, no, yo quiero mi representación. Entonces usted tiene que también jugárselas, por decirlo de esta manera, a buscar el equilibrio de esa institucionalidad, porque Germán decía algo bien cierto. Hoy, si nosotros no le damos esa credibilidad al Consejo Nacional Electoral, vamos a seguir teniendo elecciones accidentadas y, sobre todo, elecciones donde queda la duda de quién fue el que ganó y se queda desvirtuando o se quedan boicoteando los procesos, como ya vimos en el 2025, primarias y generales. Entonces, es importante no ver este tema como un tema de segunda vuelta, como populismo o porque yo quiero sacar esto. No, usted tiene que tener primero claro en esta ley electoral las reglas sobre las cuales debe de marcar un presente hoy y un futuro del proceso electoral, partiendo de que el Consejo Nacional Electoral tiene que quedar integrado, sea por 3 o por 5, pero con atribuciones bien definidas y 2, términos claros. Porque ¿qué pasó con esta ley? Que la unanimidad, que el consenso y la voluntad política, sobre todo esas 2 palabras, jugaron un rol bien importante porque yo me agarraba de este término y no continuaba. Entonces, hoy no son reformas cosméticas. Lo que se le haga a esta ley son determinantes para que el proceso electoral del 2029 vaya con reglas claras. Eso se trata la ley. Mire, Ramón. Sí, te termina la pausa. Mire, hay 2 cosas que le quiero tocar. Vamos. Uno, en cuanto a la elección de los sustitutos de esta vacante, lo hemos dicho y se lo hemos dicho enfrente al presidente de la Comisión Electoral del Congreso Nacional y nos dio la razón. El problema que hay al interior del Congreso para elegir estos ciudadanos es que los 2 partidos están administrando desconfianza. Porque hay un sector del Partido Liberal de Honduras, y que yo estoy de acuerdo con ellos, apuesta que sea Libertad y Refundación que participe en su representación, que le dé su representación en el Consejo Nacional Electoral. Pero ahí entra la duda del Partido Nacional diciendo, pero si, ¿qué tal que en un determinado momento ese que se elija del Libre, que más o menos manejamos un nombre, se pliegue al Partido Liberal de Honduras y nos hacen 2-1? Por otro lado, el Partido Nacional de Honduras está proponiendo que sea la sociedad civil, entonces entra la desconfianza del Partido Liberal y dice, ¿qué tal que ese que elijan de la sociedad civil, porque conocemos algunos nombres ya, se pliegue en un determinado momento al Partido Nacional y nos hacen 2-1? Entonces ahí se está administrando desconfianza.
Y en cuanto a la crisis del 2025, Sí. mire, su origen fue en la negociación de febrero o marzo, cuando se eligieron a ese órgano electoral, que creo que el Partido Nacional le faltó leer lo que podía pasar, y nosotros se lo advertimos. Por lo menos yo tuve esa oportunidad de advertírselo, que no podían aceptar la elección de don Marlon junto con los dos suplentes del señor Redondo. Y eso fue lo que sucedió, y eso fue lo que ocasionó la silla vacía. Ok, pausa, ya regreso. Parte final del programa, conclusiones, un minuto. Por favor. Bueno, gracias por el espacio, y necesitamos procesos electorales que le den certidumbre y confianza al pueblo hondureño, que se creen instituciones fuertes y sólidas, porque no podemos llegar al 2029 con un proceso electoral como el 2025. Hoy sí necesitamos reforma. Cualquier reforma que se haga no la podemos llamar cosmética, porque es decisiva para la vida pública de los hondureños y sobre todo en la vida democrática y política de este país. Don Germán. Se nos quedaron un montón de cosas en el tintero, Ramón. Sí, claro. En este No programa sé lo ni qué es la segunda cortito. parte. Mire, yo quiero exhortar al Congreso Nacional de la República que nos ayude a fortalecer el órgano electoral hondureño de cara al próximo proceso electoral, porque es un proceso electoral demasiado complicado, Ramón. Hay muchas cosas en juego para las elecciones generales del 2029. Es más, fíjate que hasta vamos a tener que elegir autoridades electorales que Cierto. tendrán que tomar posesión 2 meses y medio antes de las elecciones. De las elecciones, pero... Generales. Sí, pero como Entonces, 3 o 4 días antes de la declaratoria. no, tienen que tomar posesión No, en septiembre. en septiembre. 80 días antes de las elecciones. De las elecciones. Poco tiempo. Entonces creo que ahí tenemos que darle mucho pensamiento a qué se le va a hacer con el órgano electoral, y creo que hay que enrutar, porque han estado tomando decisiones que tienen que ver Pero con en la política- vida del Consejo Nacional pero en Electoral, política- que lo están debilitando. En política todo se arregla, hombre. ¿Qué tal si se ponen de acuerdo y le dan continuidad a los que están? pero no sería de una u otra manera tan negativo, todo se porque arregla en usted política. necesita tener una estabilidad y alguien que conozca y el es Consejo más, Nacional Electoral y experiencia. en plena campaña, también usted tendrá el proceso de elegir la próxima Corte Suprema de Justicia. Es un ingrediente que llevan los partidos políticos No, hombre, y el fiscal esa. también, el 2029. Toca, sí. Toca elegir el nuevo fiscal general. Bueno, señores, gracias, Y diputada el Registro Merari. Nacional también. Gracias, Ramón. Óigame, Todo. es que en el 2029 Sí. escogen al nuevo fiscal, Sí. a los nuevos comisionados del Registro Nacional de las Personas, a los nuevos consejeros del Consejo Nacional Política Electoral, limpia. a los nuevos miembros de la Unidad de Política Limpia, Y también del Tribunal de Justicia Y Electoral coincide y Corte la Suprema. Corte, sí. ¿Qué Se año, Dios juega mío? la vida ¿Qué del año nos país. espera en el 2029, amigos y Y si amigas no tenemos- televidentes? Si es que Dios nos permite Si no tejemos fino, estar ahí. Pero vamos a construir algo bueno Bueno, para el pueblo hondureño. gracias, señores. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.